No, exacto. No sé si alguna nos va... Y la situación no va a ninguna pared como está. Lo que acabas de ver es un bebé recién nacido atendido por el personal médico con un respirador artificial manual, luchando entre la vida y la muerte debido a una de las mayores desgracias que sucedió en Venezuela, mi país de origen. Apagón afecta a varios estados del país. Corpoelec atribuye avería a sabotaje en el Guri. Metro de Caracas no presta servicio en ninguna de sus líneas. Desde que se creó la bombilla eléctrica por allá en 1879, el mundo ha ido en constante avance debido a este invento revolucionario, cambiando por completo a la humanidad hasta el punto actual de nuestra existencia. Sin embargo, lo que hoy nos trae a este video no es exactamente el avance eléctrico en nuestras vidas, sino por el contrario, la supervivencia extrema sin este recurso, ya que hace exactamente 6 años, específicamente el 7 de marzo del 2019, un desastre ocurrido por una ineptitud gubernamental dejó sin electricidad a un país completo por 5 días continuos. Sí, escuchaste bien, y es impensable creer que algo así pudiese ocurrir en pleno siglo XXI, pero sucedió. Y esto trajo consigo un caos sin precedentes que culminó en una sociedad completamente destruida, otros tantos corrompidos y un severo número de fallecidos. Una tragedia de la cual hoy ya son 6 años, y en este video les traeré un repaso sobre lo que fue en ese momento y cómo se logró sobrevivir 5 días enteros sin electricidad. Lo cierto es que en Venezuela los problemas eléctricos comenzaron por allá en el 2008 más o menos, cuando se anunciaron por primera vez los racionamientos eléctricos. Estos racionamientos consistían en quitarle a la población en distintos horarios y en distintas zonas la electricidad por un periodo de tiempo que iba de 2 horas, 4 horas y a veces hasta 6 horas. De modo que tú podrías estar viendo la televisión, podrías estar jugando tu videojuego favorito, o si eres una chica podrías estarte planchando el cabello, cualquier cosa, y en cierto momento todo se apagaba y listo. Y es que una vez que esto sucedía no había otra manera de volver a tener energía hasta que el gobierno decidiera otra vez restablecer la electricidad en tu zona. Por lo tanto, que se fuera la electricidad era algo común y corriente en el país. Así que en el momento que fue el primer día, la primera hora, cuando se fue durante este apagón general, todo el mundo estaba como que bueno, se fue la luz, otro día más, vamos a esperar que llegue. Es lo típico que pasa cuando se va la electricidad en Venezuela. El 7 de marzo inició la falla. Muchos creían que se trataba de un racionamiento más, pero la caída de las señales telefónicas revelaba otra cosa. La incomunicación crece. Nadie sabe nada. Lo único que hacen es esperar. Al poco tiempo, más de 20 estados del país reportan lo que muchos temían: un apagón nacional. Y por si se preguntan qué ocasionó todo este desastre, lo cierto es que es algo incierto hasta el día de hoy. Leí por ahí que fue a causa de un incendio forestal que sucedió en la subestación de San Jerónimo del estado de Guárico. Pero como les dije, esto no lo podemos saber con certeza debido a que el gobierno ocultó toda la verdad y la va a mantener así por lo menos hasta que el fin de sus tiempos, debido a que ellos nunca van a admitir algún desastre que ellos hayan hecho y por ende prefieren inventarse otra cosa. Y en este caso la excusa que se inventaron fue la siguiente. Y se ha hecho contra Venezuela un ataque cibernético de alta tecnología, de una tecnología que solo cuenta el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando nosotros ya a las 7 de la noche empezamos la recuperación, nos dieron un golpe electromagnético y nos dieron un golpe definitivo en el cerebro, 2 golpes combinados. Créanme que como venezolano al ver ese tipo de declaraciones me da una impotencia por dentro y una indignación que no se imaginan. Y obviamente todo esto son solo estupideces que puede decir una persona y al mismo tiempo es una forma de burlarse del pueblo como tal. O sea, un ataque cibernético y un ataque al cerebro proveniente desde Estados Unidos hasta Venezuela es simplemente algo que no tiene pies ni cabeza, pero bueno. Su familia lo esperaba con ilusión. Nació con una condición congénita que obligó su traslado a una unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de la ciudad, donde fue conectado a un respirador artificial. Luchando 9 meses dentro de la barriga de su mamá. Nosotros también luchando. Lo queríamos con nosotros. Pero el apagón frustró los planes médicos de salvarle la vida.
La falta de energía dejó inútil el equipo que mantenía al bebé con vida. Las enfermeras lo operaron de forma manual, pero la planta eléctrica del hospital nunca se activó. Un corazoncito bello, es un bebé bello, bello. Después de 2 horas de intentos, el bebé falleció. Luego de ver que habían pasado más de 24 horas sin electricidad, ya aquí todo el mundo estaba consciente de que algo muy grave estaba sucediendo. Y lo peor es que no podías obtener información desde ningún lado porque ya a este punto muchas personas tenían los teléfonos descargados y los pocos que tenían carga simplemente no tenían señal para nada. Por lo que en este punto ya se estaba completamente desinformado y descomunicado de todo el resto del mundo, o incluso ni siquiera sabías lo que estaba pasando en otras ciudades del país. Y a medida que pasaba el tiempo, tu cerebro empieza a distorsionar la realidad y llega a un punto en el que no sabes ni qué hora es, ni siquiera qué día es, y simplemente te empiezas a volver loco poco a poco. Los venezolanos sacan los colchones a la calle. El cansancio en medio de la oscuridad los consume y así pasan las noches. Por otro lado, las comidas que había en los refrigeradores ya empezaba a ponerse mala debido a que pues nada las podía mantener frías. Y el calor que estaba haciendo no era nada normal. Por ejemplo, en una ciudad como la que yo viví, que es Maracaibo, que es normal tener temperaturas de 40 grados centígrados, simplemente se sentía como andar en el mismo infierno. Literalmente era como andar caminando si tuvieras un fuego alrededor. Y sin embargo, lo peor no era eso. Lo peor era lo que estaba pasando en los hospitales del país. Muchas personas que estaban en cuidados intensivos en los hospitales tristemente fallecieron. Y esto debido a que las condiciones no permitían a esta persona continuar con signos vitales. Hubieron muchos bebés recién nacidos con problemas que tuvieron que entubar de inmediato y obviamente debido a que la electricidad se fue, estos bebés también muy tristemente, y la verdad es muy lamentable, también fallecieron. Son imágenes captadas por la periodista Everlicet González y muestran el momento en que una madre carga el cuerpo de su hija de 19 años. La menor sufría de parálisis cerebral y estaba en un grave nivel de desnutrición. La madre narra en video que tras sufrir una emergencia médica el pasado sábado, decidió llevar a su hija a un hospital debido al apagón. Dice la madre, 2 de estos hospitales rechazaron a la menor. Finalmente, cuando pudo ser atendida, ya era muy tarde. La madre cuenta que un doctor intentó revivirla con choques eléctricos, pero la máquina del hospital no funcionaba por la falla de este apagón en todo el país. La doctora me dice que ya ellos terminaron su jornada y como no hay luz, entonces yo iba en camino a llevarla a Las Lomas para que lo evaluaran, porque estaba muy aventada y empezó a eructar y a eructar. Y entonces de repente se quedó tiesa así y yo me devuelvo corriendo a mi casa a buscarla a ella, a mi hija. Y bueno, mientras la población estaba muriendo poco a poco en las calles y en los hospitales, la dictadura se encargaba de decir a través de los medios que todo estaba yendo bien y que pronto se solucionaría el problema, lo cual obviamente era una inmensa mentira. Porque lo cierto es que esto no hacía nada más que empeorar. Ya llegaba un punto en el que la población comenzaba a caer en la desesperación y la decadencia de muchas personas los conllevó a hacer atrocidades bastante repudiables, puesto que la anarquía, la envidia, el odio, la locura, el desespero y la maldad comenzaban a ser los grandes protagonistas de este evento. Vamos a ponerlo desde este punto de vista. Acabas de retroceder más o menos 1 siglo y medio. Vuelves a la época donde las velas iluminan tu hogar. No existen los bancos, mucho menos la televisión y mucho menos los teléfonos. No tienes idea absolutamente de nada de lo que está ocurriendo en tu alrededor con respecto al mundo porque estás desinformado y desconectado de todo. Y honestamente llega un punto en el que te deja de importar todo lo que esté pasando en el mundo porque en ese momento tu única preocupación es lo que está pasando
en tu mundo, en tu realidad en ese momento. En sencillas palabras, era como volver a la edad de piedra. Y no lo digo simplemente por el atraso urbano, sino también por el atraso humano, ya que gran parte de las personas se convierten en cavernícolas y las leyes como tal dejan de importar. Y es aquí donde el ser humano crea su propia ley. Y esta es nada más y nada menos que la ley de supervivencia. O dicho de otra manera, aquí sobrevive el más fuerte. Venezuela sigue sumida en el caos. Los saqueos en las tiendas se multiplican pese al toque de queda que rige a partir de las 5 de la tarde. Decenas de personas han sido detenidas. Desde el jueves por la tarde los venezolanos no tienen electricidad ni agua, los medios de transporte y los teléfonos móviles no funcionan y cada vez es más difícil encontrar comida. Los saqueos iniciaron de una manera estrepitosa. Gran parte de las autoridades a cargo de poner el orden simplemente sabían que a lo que se estaban enfrentando no era algo común y corriente y por ende también temían a las represalias que pudiera tomar un pueblo así de desquiciado. Por lo tanto, gran mayoría de las autoridades prefirieron no hacer nada y dejar que pasara lo que tuviera que pasar en las ciudades. Hay una frase que dice que las personas muestran su verdadera faceta en momentos de crisis. Y créanme que esa frase es muy pero muy cierta. El caos se apoderó de todo el país en conjunto. Simplemente era una anarquía desatada por todos los rincones que se pudieran imaginar. Culpa de ustedes si nos pasa algo a nosotros. Culpo a la Guardia Nacional si nos ocurre algo ahorita con los colectivos. Esta tarde, miles de inconformes volvieron a tomar las calles de varias ciudades de todo el país. Colectivos pro Maduro los atacaron y golpearon. En Maracaibo, una planta refresquera fue saqueada. El incidente fue grabado por un integrante de la Guardia Nacional que no intervino para impedirlo. La guardia no puede seguir combatiendo, no tiene más municiones. En esa ciudad también apareció la cabeza de un leopardo que gente robó del zoológico para alimentarse. Recuerdo que leí la noticia sobre un señor que era muy amable y tenía su negocio. Y este señor ayudaba mucho a las personas de la comunidad. Es ese tipo de personas que te tienden la mano sin pedir nada a cambio. Pero la realidad es que en este momento la gente y su vandalismo simplemente les valió nada lo que tuviera este señor y todo lo que había construido con su esfuerzo, y en pocos minutos casi todas las personas de su comunidad fueron hasta su negocio y saquearon todo lo que pudieron. Y cuando digo saquearon me refiero no solo a que robaron toda la mercancía, sino que rompieron todo para poder entrar, y entre ellos me refiero rompieron puertas, rompieron vitrinas, rompieron estantes. El negocio, en resumidas palabras, lo destruyeron completamente. Este señor, al presenciar este acto, simplemente se dio cuenta de que de nada le valió haber sido tan bueno con las personas, porque al final toda su vida completa, todos sus años invertidos ahí, todo su dinero, todos sus ahorros y todo lo que lo componía, simplemente todo se había vuelto cenizas, por así decirlo. La gente lo había llevado a un punto donde ya eso no era absolutamente nada. Y bueno, tristemente el hombre al ver esto sintió, me imagino que 1000 cosas por dentro, y entre esas estaban la tristeza, la rabia, la impotencia, la decepción y un montón de emociones que ninguna, pero ninguna era positiva. Y este hombre, a ver la crudeza y la crueldad del ser humano como tal, simplemente agarró un arma de fuego y sin pensarlo 2 veces, se apuntó a la cabeza y... Mi casa es un desastre, te lo digo de una vez. Mira cómo almaceno el agua. Está cocinando pollo para ver si se salva. La señora de allá de diagonal, enfrente, ella tiene una planta, ella nos soluciona por lo menos para cargar los celulares. Venimos con el racionamiento y llega el apagón. El calor ha sido insoportable, las comidas se pierden. Está vacía, pelada, porque se dañan las cosas, la margarina. ¿Y ella vive sola acá? Es decir, ¿tiene otra familia? Sola, completamente sola. Imagínate en esta oscuridad, que como si la llevan para el hospital, ¿qué vas a hacer? Tienen que dejarla aquí porque decime vos, es peor. Va a ponerle la sábana que le están parando mosca. Es la rabia de ver unos pobres ancianos que son los que más están sufriendo, los niños.
Creo que ya para este momento llegas a un punto donde te empiezas a preguntar simplemente ¿por qué? Ya has asimilado todo lo que ha pasado, ya van casi 100 horas sin electricidad, ya te has enterado que muchos bebés han fallecido y en tu cabeza solo te preguntas ¿por qué? Y ahí es cuando muchas personas empiezan a perder la esperanza y la fe y vuelve la misma pregunta, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Y las oraciones que se estaban intensificando poco a poco empezaron a disminuir por el mismo hecho de la desesperanza de las personas internamente. Y estoy seguro que en ese momento muchas personas llegaron a pensar, Dios, ¿será que nos has abandonado? Y aclaro, no todos pensamos así, pero sí una gran parte simplemente perdió la fe en ese momento. La desesperación de los venezolanos ya comienza a evidenciarse en las calles tras estar más de 72 horas a oscuras. ¿Cuántos muertos más necesitamos? ¿Cuántos muertos más? Francisco Valencia, presidente de Codevida, informó que han muerto 15 pacientes renales por falta de agua y luz, ya que no pudieron someterse a diálisis. Un drama al que se enfrentan estos venezolanos que en medio de la penumbra intentan mantenerse con vida. Llega un momento que ya uno no aguante, no es porque no se cuide o se cuide, sino es el hecho de que ya el cuerpo te pide la diálisis. En medio de la desesperación ante la falta de agua y luz, ya poco importa dónde puedan suplir algunas necesidades básicas como asearse. Ríos y manantiales pasaron a convertirse en los nuevos sanitarios. Es mucha impotencia, es mucha rabia, es mucho resentimiento que se tiene y obviamente más aún es mucha tristeza la que se acumulaba. Ya la crisis había escalado a un punto que ya no se podía soportar y si esto continuaba por muchísimos días más, simplemente ya no iba a haber un país como tal, ya eso parecía una selva donde simplemente todos eran animales tratando de sobrevivir. Incluso recuerdo que alguien una vez me dijo entre esa crisis que él en ese momento no le importaba absolutamente nada y que en ese punto de su vida él estaba dispuesto a matar a quien sea por tan solo un vaso de agua fría y simplemente no le importaba morir después de darse ese gusto. Y bueno, supongo que ya todos deben imaginarse que para este momento, al cuarto día, tener un vaso de agua fría era algo inalcanzable, simplemente ya no existía en la mente de las personas. Y sí, hasta este extremo absoluto llegó el pensamiento de muchas personas dentro del país. Una locura total. Domingo, en el cuarto día del mayor apagón que ha sufrido Venezuela, los afectados mostraron su ira en pequeñas protestas. Señores, no crean en guerra económica, aquellos que todavía creen en eso. La guerra económica empezó en este país cuando empezaron a expropiar todas las empresas privadas y todos los beneficios que teníamos de tantos años atrás. ¡Libertad! ¡Libertad! El lunes 11 de marzo, Venezuela sigue ocupando los principales titulares del mundo. El desespero ha traspasado fronteras. Mientras tanto, dentro del país, el caos sigue reinando. El estado Zulia no es la excepción. El sector comercio regional anuncia que fueron saqueados supermercados, farmacias, pequeños establecimientos y hasta centros comerciales. Y es así como Venezuela se acerca a las 100 horas de apagón. Es el quinto día de apagón nacional. Es una nueva semana, pero con el mismo problema. Gracias a Dios tengo la fortuna de que en este momento en mi casa hay luz. Estoy agarrando agua del Guaire, pero no era tanto. Hoy incluso el paso por la autopista, fíjense que es bastante complicado. Solamente hay una fila de carros y eso hace que la cola en la autopista hacia el sentido oeste, de sentido oeste-este sea bastante. Bueno, ahí lo pueden ver, la gente agarrando agua, esto se está complicando cada día más. Y finalmente llegó la electricidad. Y poco a poco las cosas volvieron a la normalidad. Y lo digo entre comillas porque simplemente ya nada era lo mismo. Ya que debido a esta crisis se desarrolló un miedo psicológico posterior. O sea, me explico. Rápidamente las personas se alegraron y empezaron a cargar sus teléfonos, otros empezaron a prender los ventiladores, los aires o cualquier otra cosa, pero todos tenían algo en su mente en el que decían la electricidad se va a volver a ir, así que hagamos esto rápido. Entonces el cerebro humano de los venezolanos en ese entonces llegó a un punto donde estaban más acostumbrados a no tener luz que a tener luz. Parecía algo extraño contar con electricidad luego de tantos días. Bastante, a todos nos quedó el trauma porque nosotros pensábamos que era, bueno, ya esta era como que dice fin del mundo, que poco a poco lo digo yo que los hemos superado, pero no, eso no se supera, porque eso queda, eso como dice, es una herida que queda en el corazón, que eso no se supera y en la mente también.
Que uno quiere decir, hoy ahora uno medio se va la luz, ya uno está brincando y con los nervios de punta en punta porque fueron horribles los días para nosotros. La realidad es que todos temen a que vuelva a pasar y están seguros, muy conscientes de que posiblemente vuelva a suceder. Y en este caso ya no sería por 5 días, sino por mucho más, porque la crisis en el país todavía sigue, es incluso peor que antes. Así que si ya llegaste hasta esta parte del video, por favor respóndeme con toda la honestidad del mundo. ¿Cuánto tiempo resistirías tú sin electricidad? Por favor déjamelo en los comentarios.